¿De verdad Trello ya no es lo que era? Pues fíjate que tengo los sentimientos encontrados y te lo voy a contar absolutamente todo. ¿Cuál es mi perspectiva? Por suerte ninguna herramienta me paga, así que voy a rajar a gusto y evidentemente voy a hablar siempre con cariño de una de las mejores herramientas que han existido para gestionar tus proyectos y tareas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miguel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y en este vídeo te voy a hablar de si Trello hoy en día es competencia directa de los mejores gestores de proyectos y tareas. Tengo aquí algunas dudas al respecto Que vamos a aclarar. Pero antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas que también usan Trello. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras a este canal donde hablamos, por supuesto, de herramientas digitales como Trello, pero también de neurociencia y productividad personal. Es gratis. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. De hecho, déjame explicarte, no es que odie Trello o tenga nada en contra de él. De hecho, me encanta como herramienta, hay que decirlo. Es más, tienes un curso completísimo en el enlace de la descripción, por lo tanto sí que me gusta y además es parte de mi negocio. Pero déjame decirte también que una de las cosas que más me gusta de las herramientas es que no me he casado con ellas, por lo tanto puedo despotricar de todas ellas sin ningún tipo de problema. Incluso tuve la ocasión de entrevistar al propio fundador y creador de Trello, que es Michael Pryor. Así que en esa línea tengo que decir que he sido fan durante muchísimo tiempo, así que nada en contra de Trello. Lo que pasa es que la evolución no ha sido tan positiva para la herramienta. Así como al principio Trello ganaba a todas de goleada, era muchísimo mejor que el resto, hoy en día no puedo decir lo mismo. Y es que cuando hablamos ya de gestión de proyectos en equipo, ahí pierde muchísimo. Después verás unos ejemplos de diferentes herramientas y verás lo que te cuento. Y es que Trello a nivel de gestión de proyectos tiene muchas limitaciones que cada vez lo hacen más complicado. Una de sus ventajas anteriores, que eran los famosos power-ups, hoy en día se ha convertido en una especie de desorganización total donde tienes diferentes cosas que a veces funcionan en un ordenador, en el otro no. Hay muchas limitaciones al respecto, por lo tanto creo que Trello tiene que mejorar muchísimo. Y ya no te cuento los últimos cambios. Creo que los últimos cambios no le han venido muy bien, lo ha intentado, las cosas como son, incluso su sempiterno rival Asana creo que está haciendo muy buen trabajo, incluso bastante mejor de lo que hace Trello a nivel de gestión de proyectos. A nivel de individual, fantástico, oye, funciona genial, pero a nivel de equipos tiene mucho que perder en las comparativas con otras herramientas. Déjame explicarme. Antes que nada decirte que este vídeo no está pensado para machacar a Trello, faltaría más. Es una herramienta que me encanta, una de mis herramientas favoritas, sobre todo a nivel de planificación individual. En cambio, hay que decir que ciertas cosas no han sido suficientemente evolucionadas durante el tiempo y muchas otras herramientas, la verdad es que se han puesto las pilas de una manera mucho más destacada. Lo primero que quería comentar es que la página de inicio, donde tenemos, por ejemplo, todas las notificaciones y nos avisa a nivel de equipo qué es lo que está sucediendo, personalmente no me gusta nada. Tengo que decir que si tú comparas esto con, por ejemplo, ClickUp, Monday o incluso el propio Asana, hay que decir que es mucho mejor, mucho más claro, mucho más gráfico. Aquí tenemos demasiada información en un mismo sitio. Además, no es nada claro qué es lo que tengo que hacer con cada una de ellas. Si tengo que responder, descartar, no está muy claro. A mí personalmente esto no me gusta. Pero sí que hay que decir, y esto es importante, que en realidad esto es de lo menos relevante que quería comentarte. Para mí el principal problema que todavía seguimos teniendo es todo el tema colaborativo a nivel de gestión de proyectos. Por ejemplo, vamos a ir ahora aquí dentro de este tablero y vamos a ir, por ejemplo, a ver todos los tableros. Aquí, como verás, tenemos varios tableros, pero esto no es muy claro. ¿Qué significa aquí todos los tableros? Es verdad que esta es la versión premium, podemos añadir muchos más tableros, pero no queda del todo claro. Tenemos las opciones, eso sí, de las colecciones, que no está mal, pero en realidad lo de las colecciones es un poco lioso, no es demasiado claro. Así que como estás viendo ahora, tendría dos maneras de poder crear las colecciones. Podría ir aquí abajo donde está este más, aquí escondidito, o también tendría la opción de ir aquí a filtrar por colección y también podría crear una de nueva. No es muy claro porque una vez las tenga creadas, sí que es verdad que después te las organiza. No es un orden muy diáfano, al menos no lo recomiendo. Por ejemplo, en este caso voy a poner esto que son proyectos, ahí está, voy a guardarlo y una vez lo tenga, ahora sí, en cada uno de los proyectos, de los tableros, yo puedo ir aquí donde está este más y de esta manera puedo añadirlo directamente a proyectos. Perfecto, muy bien, esto está bien. Y después es verdad que yo lo puedo filtrar por este tipo de tablero, pero no es muy ágil, las cosas como son. Creo que en otras herramientas está mucho mejor conseguido, así que ahora lo que voy a hacer es filtrar todos los que tengan la etiqueta de proyectos. Perfecto, y así podría ver una sola colección. Genial, muy bien, ahora mismo lo voy a quitar. Perfecto, porque quiero tener otra vez los dos proyectos concretos. Vamos a
ver todo esto, cómo lo podríamos hacer. Ahora tengo aquí dos tableros, como estás viendo aquí, que son Proyecto Neurociencia y Proyecto Gestión del Tiempo. Hasta aquí todo correcto. El problema viene ahora cuando yo quiero ver todas las tareas de cada uno de ellos. No es muy práctico, ahora lo vas a ver. Por ejemplo, aquí a la izquierda tendría todo lo que tiene que ver con los tableros en general, con sus miembros, e incluso aquí abajo, que es lo que nos interesa ahora, puedo ver esta vista de tabla. Esta vista de tabla, una vez lo tenga todo, a mí no me trae nada, es decir, no me lleva nada de valor. Estoy viendo todas las tareas, cierto. De hecho, fíjate que aquí las tareas ni siquiera las puedo arrastrar, ni coger, ni mover. Lo que estoy viendo es toda la información que tengo en cada una de ellas. Bueno, está bien, es una forma de tenerlo todo en un mismo sitio, pero en realidad yo no puedo ver nada a nivel de datos. ¿Qué hago con esto? En realidad, cualquier otra herramienta hoy en día que tenga este tipo de datos es mucho mejor, sobre todo para conseguir ciertos filtros que aquí no tengo. Que sí, que es verdad que si voy aquí arriba a la derecha tengo algunas cosillas, como por ejemplo que puedo guardar esto como nueva vista o puedo ir aquí con filtros. Oye, pues ¿sabes qué? No quiero mostrar estos dos tableros, quiero mostrar por ejemplo uno o dos de ellos. Perfecto, muy bien, genial, eso también lo podría hacer. Incluso como estás viendo aquí lo podría buscar por palabras clave. Bueno, como buscador está bien, pero en realidad esto no es lo que yo quiero. Ahí me gustaría que dentro de los proyectos yo pudiera ver, por ejemplo, oye, pues por ejemplo, no sé, cómo están ordenadas todas las tareas en base a cómo está la ejecución. Si yo quiero ver, por ejemplo, algunos datos concretos de cómo tengo que acceder a cada uno de los tableros para poder tener esos datos, cosa que tampoco la veo muy práctica. Tampoco puedo mover las tareas, la única cosa que puedo hacer es darle clic a la tarea, entonces se me va directamente a la tarea en cuestión de ese tablero, cosa que no entiendo cómo no la puedes abrir desde aquí sin tener que acceder al tablero directamente, cosas que pasan también. También es verdad que el tema de las listas aquí tampoco me ayuda demasiado, no sé muy bien ¿a qué se refiere todo esto? Sí, yo tengo aquí las listas de diferentes tareas, pero no es un orden muy claro. Además están ordenadas por lo que quiere. En realidad no hay un orden claro. Muchas veces es por un tema de cuándo la introdujiste. En fin, hay varias cosas que no se entienden del todo. Y lo mismo ocurre de acuerdo con las fechas de vencimiento, que eso sí, como mínimo, en la parte de la izquierda tenemos todo el tema del calendario. Como ves aquí, esto sería un calendario compartido, que lo podemos ver mensual, ahí estás viendo, donde yo puedo ver todas las fechas límite que tendría asignadas para el próximo mes o para las próximas meses. De esta manera está bien porque yo puedo ver aquí todas las fechas de todos los proyectos y es una forma de tener un único calendario para ver todos los tableros en un mismo espacio. Algo que me sorprende también y que para mí es una gran limitación es la imposibilidad de generar más vistas. Solo tenemos tabla y calendario, y ya está. Y es verdad que podemos hacer varias aproximaciones, como varias desviaciones. Yo, por ejemplo, puedo ir aquí donde está este más, y si te fijas, a la hora de crear una vista, tengo la opción de poner un título, el que yo quiera, puedo poner tabla X proyectos, y por ejemplo no quiero todos los proyectos, solo quiero dos, y después, como ves, puedo verlo como una tabla o como un calendario. Por último, la visibilidad, si quiero compartirlo con otras personas del tablero, también lo puedo hacer, del espacio de trabajo en este caso, o simplemente lo quiero hacer privado para mí, también tengo la opción. Y como decíamos antes, yo tengo la opción también de seleccionar qué tableros quiero que se vean. Es una forma, digamos, de poder filtrar todos los tableros y todas las tareas que tú deseas en esta misma lista. Hay que decir que este apartado es bastante pobre. Al menos personalmente, en comparación con otras herramientas, creo que es bastante inferior. Por eso creo que cuando tomamos Trello como gestor de proyectos, tiene grandes limitaciones. Otra cosa es a nivel personal y sobre todo a nivel de movilidad. Creo que es la mejor, sigue siendo la mejor a nivel de UX, es decir, a nivel de usuario y experiencia. Es fantástica, pero en cambio a nivel de gestión de proyectos creo que ha hecho un gran retroceso y no ha sabido estar a la altura de lo que están haciendo otras empresas similares. Por último, simplemente si yo me voy a un tablero determinado, cualquiera de estos, por ejemplo, proyecto de gestión del tiempo, creo que algo que no ha sido demasiado bueno, o al menos no muy activo o no muy prolífico, han sido todo el tema de las vistas. Porque no son muy claras, porque creo que deben mejorar bastante. Si yo voy aquí, por ejemplo, donde tengo este proyecto de gestión del tiempo, recuerda que aquí puedo personalizar las vistas. Puedo irme directamente al desplegable y yo puedo activar las que yo quiera. Ahora mismo las voy a activar todas, por aquello de que se vean todas, perfecto. La del mapa sigue siendo para mí muy relevante. Sí, bueno, puede tener su utilidad, pero no es nada práctica, las cosas como son. La de tabla creo que tampoco ayuda demasiado. La verdad es que nunca entendí esta visión, que sí que está bien para intentar equipararla con otras, pero si tú la comparas con una de Asana o una de ClickUp o de Monday, son infinitamente mejores que esto, porque esto no tiene ningún sentido, además de que tampoco puedo desplazar muy bien las listas. Tengo que, por ejemplo, filtrarlo por esta lista, hay demasiadas cosas que no se entienden, o al menos personalmente no termino de comprender. Lo mismo ocurre con el calendario, esto sí que es verdad que es bastante parecido al resto, tampoco nada que decir. El tema de los datos,
todo lo que tenga que ver con pequeños datos, paneles que nos pueden ayudar a tener más información. No está mal, no está mal, y hay que decir también que tenemos una opción para poder añadir más. A mí personalmente no me gusta mucho que solo sean gráficos, porque creo que hoy en día muchas herramientas permiten de todo, incluso añadir texto, podemos añadir diferentes datos que tengan que ver con las fechas. Entonces, el hecho de añadir solo gráficos, ya sea de barras circular o de líneas, creo que en realidad esto es bastante diría, mejorable. A nivel de GAN, como estás viendo aquí, bueno, no es de los mejores, las cosas como son. Creo que le faltan muchísimas cosas, sobre todo a nivel de dependencias, a nivel de gestión. Que sí, que tenemos los Power Apps, pero creo que los Power Apps antes tenían su gracia. Debo reconocer que hay Power Apps para todo, pero no son prácticos. Primero porque hay muchas empresas que están capados, la mayoría de Power Apps. Tú cuando los activas te dices, cuidado, esto no se puede activar porque al final atenta contra la seguridad, bla, bla, bla. Entonces, en realidad, hay que decir que los Power Apps, bueno, es algo muy bien para nivel usuario individual, que lo podemos probar todo, pero siempre estás pendiente de otras aplicaciones de terceros que un día de estos pueden decidir cerrar el grifo. Y mucha razón tienen, claro que sí, evidentemente ellos pueden, pero nosotros ahí nos quedamos un poco en bragas, no sabemos muy bien qué hacer. Así que de esta manera, como estás viendo, tendríamos la posibilidad de ver un Gantt muy sencillito, personalmente bastante mejorable. Y si vamos aquí a las tres opciones, fíjate que no hay opciones del propio Gantt, esas opciones del propio menú, no tenemos nada del propio Gantt que podamos modificar, más allá de lo que estás viendo aquí, ¿sí? Aquí podemos, por ejemplo, hacer algunos filtros, como si es por lista, por tareas básicamente, por miembro, etiqueta o ningún tipo de filtro. En fin, que todo esto es bastante mejorable, igual que la última vista de todas, que a mí personalmente no me gusta nada, que sí está bien para equipos comerciales, para saber dónde está, pero no es práctica las cosas como son. La puedes probar, eso sí, pero no es muy práctica. Además, como decíamos antes con el tema de los Power Apps, fíjate que a medida que yo incremento la capacidad de poner más Power Apps, esto al final se ralentiza también, afecta la calidad del funcionamiento del propio Trello. Así que todo esto que estás viendo, no quiero, repito, despotricar sin más al propio Trello. Creo que Trello hace cosas muy buenas y en realidad la mayoría de cosas están genial diseñadas, pero a nivel de gestión de proyectos, colaborativamente hablando, está todavía muy lejos de lo que ofrecen sus mayores rivales. Que evidentemente esto no va a hacer que desaparezca porque al final tenga que haber públicos para todo, evidentemente no, pero creo que ahora mismo tiene que una tarea titánica, dinosauricas, si me permites la palabra, porque creo que a nivel colaborativo está todavía muy lejos de sus principales competidores. Si bien es cierto que encontrarás múltiples tutoriales dentro de mi canal de YouTube donde podrás ver todas esas herramientas y mucho más, sobre todo cómo funciona, etcétera, etcétera, quería presentarte rápidamente algunas herramientas que creo que a nivel colaborativo y de gestión de proyectos están muy por encima del propio Trello. Como estás viendo aquí, estaremos viendo ClickUp. ClickUp es una herramienta fantástica que funciona muy bien para gestionar proyectos, y lo interesante de todo esto es que todas las listas tienen un sentido, todas las vistas también están diseñadas para que sean funcionales, cosa que en Trello tengo que decir que no es así. Así que como estás viendo ahora, de acuerdo, está muy bien, sobre todo a nivel usuario y a nivel también de cómo funciona todo el apartado de cronogramas, de cómo funciona todo esto, incluso también a nivel de paneles, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos anteriormente, es mucho mejor y mucho más completo de lo que hemos visto en Trello. Además, esto se diseña de forma automática, Trello funciona de aquella manera, nada recomendable. Así que ClickUp es una excelente herramienta que nos permite colaborar de manera conjunta, e incluso si yo quiero puedo verlo absolutamente todo de una manera mucho más práctica. Aquí, como estás viendo, estoy viendo todas las tareas de todos los proyectos y lo puedo hacer de una manera sencilla, y cuando le pincho aquí no me va directamente al tablero en cuestión, sino que puedo cambiar la tarea directamente desde aquí. Así que en ese sentido ClickUp creo que ahora mismo está por encima de todas en muchas cosas, pero tengo que decir algo, y esto es importante, esto puede cambiar, porque a mí me gusta ser sincero y franco, y cuando veo que algo no funciona, algo que es mejorable, también te lo voy a decir, y creo que en este caso ahora mismo, tal como está el mercado, esta sería una de las mejores herramientas posibles que sí podemos activar, como estás viendo aquí. Además tenemos un apartado de metas, podemos añadir pizarras, incluso también tenemos la opción de poner aquí, como estás viendo, algún documento escrito. Es decir, esto es una maravilla, sobre todo porque nos permite tener muchas herramientas en un mismo espacio. Si hablamos de su competidor principal o uno de los competidores, que es Monday, creo que todavía está un escalón por debajo, las cosas como son, y aquí, como estás viendo, tendríamos
la posibilidad de tener todas las tareas justamente aquí. También es otra forma de verlo, como estás viendo aquí, con un pequeño GAN, ahí lo tienes. También tendríamos la carga de trabajo por diferentes trabajadores. En fin, todo eso está bastante bien, las cosas como son. Tenemos la posibilidad de añadir documentos, pero no es tan completa para nada como si lo sería el propio ClickUp. Ahora te estoy mostrando obviamente algunos ejemplos para que lo veas. Por ejemplo, una de las cosas que falla más Monday, que a mí personalmente no me gusta, es todo el tema relacionado con tablero / Kanban, que como estás viendo aquí, sí, es potable, se puede utilizar, pero Trello evidentemente es mucho mejor y el propio ClickUp, como decíamos antes, también. Lo bueno que tiene es que las integraciones están muy bien diseñadas, es una forma de no tener que salir a otras aplicaciones de terceros, así que en el caso de Monday también está muy bien hecho y también funciona muy bien a nivel de los paneles o los diferentes paneles que podemos llegar a gestionar, que es la información que veíamos antes, y creo que es mucho más completa y bastante más ágil que la que podemos encontrar en Trello. Y por último, como estás viendo aquí, tendríamos la opción de ver Asana, una de las herramientas clásicas, la que empezó compitiendo 100% con Trello, y creo que Trello hizo mucho mejor trabajo que Asana al principio, pero después Asana ha sabido aunar esas características básicas que necesita la gestión colaborativa, cosa que por ejemplo ahora no tendría el propio Trello, creo que está mucho peor. Aquí como ves tendríamos un resumen del proyecto, son cosas, por ejemplo, pequeños detalles colaborativos de proyectos que eso Trello ni lo huele, está muy lejos de ello. Tenemos el formato lista, que para mí es bastante mejor y mucho mejor que el que tenemos en Trello, bastante mejor. El formato tablero, que es un clásico, esto casi todos son iguales. El cronograma, que como ves al final sería el diagrama Gantt. Después tenemos el calendario, que esto sería exactamente igual que Trello. Flujos de trabajo, que eso está muy bien, esto está pensado sobre todo para hacer cosas automáticas y para que el equipo cada vez que entre lo haga. Y sí, es verdad, Trello tiene las automatizaciones y también tiene el antiguo Balder que ha sido integrado ahora como parte de Trello, pero hay que decir que no funciona igual y no es tan práctico, aunque tiene cosas muy buenas también. El panel, como estás viendo aquí, sería básicamente para ver toda la información a nivel de datos, lo mismo que hemos visto antes. Los mensajes, bueno, es una forma también de lanzar aquí un pequeño chat interno en este proyecto, y por último aquí saldrían todos los archivos adjuntos que están dentro de este mismo proyecto. De esta manera tan sencilla como estás viendo aquí, personalmente me encanta cómo está gestionado Asana. Creo que ha mejorado muchísimo, mucho mejor que Trello a nivel colaborativo, repito, y es que Trello sigue siendo una excelente herramienta, pero al menos a nivel de colaboración, de proyectos, de poder ver los datos, de tener un sitio donde pueda tener mis paneles, creo que ahora mismo estas tres herramientas que hemos visto les ha pasado la mano por la cara a Trello, y creo que Trello tiene muchísimo que mejorar. Por último, y como reflexión final, déjame decirte que el futuro de Trello a corto plazo sí que está asegurado. Es la mejor herramienta en User Experience, es decir, la experiencia de usuario, y es que es muy práctica, rápida y prácticamente es inigualable si la comparas con otro competidor. Pero a nivel de gestión de proyectos, a nivel de complejidad, de lo que tiene para poder ver todo lo que está sucediendo, de los tableros, de las visiones, de las vistas, de todo lo que hay ahora mismo en Trello, creo que es insuficiente para luchar contra los titanes, como estamos diciendo ahora Asana, Monday o ClickUp. Si bien es cierto que todavía sigue gustando mucho por su facilidad, cuando tienes un equipo grande y va creciendo, muchísimas personas que tenían Trello a priori pasan después por herramientas más complejas y que les puedan ayudar a gestionar sus proyectos más grandes. Cuando es algo pequeño, todavía Trello funciona a la perfección. El problema es cuando el equipo se hace grande, entonces termina siendo bastante inmanejable, o al menos no es la herramienta más práctica que yo personalmente aconsejaría. En definitiva, y solo como opinión personal, sigo diciendo que Trello es una excelente herramienta para gestionar tus propias tareas y las tareas de grupos pequeños. A medida que esto va creciendo y la complejidad de los proyectos es cada vez mayor, déjame decirte que Trello no sería la herramienta indicada, ya que recomendaría algunas de las alternativas que hemos comentado antes. Pero por supuesto, oye, todo oídos. Me encantaría que me dijeras cuál es tu opinión sobre Trello, si la usas, si no la usas, si la usaste en el pasado, si la quieres usar. Házmelo saber aquí todo en comentarios. Yo encantadísimo de aprender de ti y por supuesto ver otras perspectivas sobre la herramienta. Pero antes de que te vayas, dale un buen like si te pareció interesante este vídeo o al menos te hizo reflexionar, y en segundo lugar me encantaría que te suscribieras al único canal en español donde hablamos sobre neuroproductividad. Es gratis. Gracias de verdad por compartir este pedacito de tu tiempo, me encantará verte en próximos vídeos, te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, chao.